les bendiga. Y pues por la gracia de Dios, y me da mucho gusto a mí también presentar al pastor Gerardo Díaz. Es un muy querido amigo mío, es un ejemplo también para mí. Él y su esposa Belia están allá en el sur, en Vida Nueva, ¿verdad? En Cuapa, en toda la parte sur de la Ciudad de México. Y yo lo respeto mucho. Dios ha trabajado mucho en sus vidas. A su hijo recién, su hijo Samuel se fue a Estados Unidos precisamente también a estudiar la palabra y los queremos mucho, Gerardo. Este es tu tiempo, pastor, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias David, y me da mucho gusto de verdad de poderlos saludar a todos. Agradecemos a Dios la oportunidad de seguir compartiendo su palabra, ahora con 2 años, tantas situaciones que hemos vivido acerca de esta pandemia. Y bueno, de alguna forma Dios nos ha permitido que se estén explotando también este tipo de herramientas que antes no usábamos, con toda honestidad, antes no usábamos. Y aunque ciertamente estamos buscando el estar presencialmente, el poder, que es la forma en que Dios nos ha enseñado, pues también hay situaciones que no nos permiten, como el día de hoy, tantos alumnos concentrados, pues sería muy difícil, ¿verdad? Concentrarnos en una clase, y que el día de hoy podamos hacerlo, podemos agradecer al Señor. Y bueno, antes de comenzar, quisiera hacerles una connotación. Espero que hayan reservado. Me dijo David que tenía yo 4 horas de aquí a las 2 de la tarde, entonces Sí, espero que no haya problema, ¿verdad? Por el horario para todos. adelante. Sí. Espero que tengan ahí a la mano un despertador o algo por cualquier cosa que se ofrezca, ¿verdad? O un hermano que pueda tener su teléfono, y si lo ven cabeceando, pues le hablen por teléfono para que despierten. No, no es cierto, no tenemos tanto tiempo, pero bueno, con la ayuda del Señor aprovecharemos el tiempo, redimiremos el tiempo para que podamos aprender algo el día de hoy. De verdad, los felicito a todos ustedes que están interesados, apasionados, diría yo, y si en algún momento te estás un poquito ahí que dudando acerca de seguiré, no seguiré, no lo dudes, sigue adelante. El Señor quiere que sigamos siendo formados en el conocimiento de Él, porque eso es lo que el fundamento, son las semillas que se siembran para cada día nosotros ser más como Cristo. Hay muchos prejuicios que se dan en todo el ámbito religioso que estamos sometidos, muchos de nosotros, y que nos hacen pensar que Cristo fue de alguna manera, ¿no? A veces en las películas que Cristo estaba caminando aquí en la tierra así con una cara de empachado, y de ninguna manera Cristo no fue eso, ¿no? O sea, las virtudes, el fruto del Espíritu, el que caracteriza a un hijo de Dios, es también lo que caracterizaba a Cristo. Entonces, en la medida que nosotros vamos conociendo más de su palabra, definitivamente vamos a tener esa herramienta que el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros nos va a hacer caminar como Él. Así es que, hermanos, ánimo. Dios quiere usar sus vidas para que otros también vengan al conocimiento de Él, y ese es el propósito de vivir en el Señor. No sé si ustedes se han preguntado algún día, bueno, ¿para qué me salvó Dios o para qué me mantiene aquí en la tierra? Porque bien podría el Señor salvarnos y en la tarde llevarnos, que nos dé chance unas horas de despedirnos de todos nuestros amados, y les ahí nos vemos, ¿verdad? Nos vamos al cielo porque ya soy salvo. No, nos mantienen aquí en la tierra para hacer luz, para hacer la sal, para hacer diferencia, para que podamos resplandecer en un mundo de tinieblas, dice la Escritura. Así es que yo los animo a que sigan adelante. Es algo verdaderamente maravilloso. Y bueno, antes de empezar, ahora sí, en serio, vamos a orar. Le voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde esté, y voy a permitirme dirigir esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos profundamente porque nos das la oportunidad maravillosa de poder estar aquí reunidos a través de este medio. Y Dios, aún en esto, Dios, tú te glorificas. Aún en esto, tú eres Dios maravilloso, y en esto también, Señor, podemos disfrutar. Tal vez no es lo mismo que estar presencial, pero Dios, gracias porque podemos hacerlo este medio, y aún así sigue siendo un deleite
un maravilloso deleite estar en medio de hermanos, personas que te aman, personas que están deseosas de conocerte, y que eso es lo que nos une a nosotros, el conocer tu palabra y conocerte a ti. Permite que esto vaya todavía mucho más alto, más sublime, cuando todo esto lo apliquemos a nuestras vidas y seamos iglesia, Señor, que seamos discípulos tuyos, mostrando esa mutualidad, mostrando, Señor, ese deseo de beneficiar a nuestros hermanos en todas las cosas, en todas las áreas. Bendícenos, te rogamos que este día tu palabra sea la que escuchemos con atención profunda, Señor, que pongamos una atención especial a lo que tú dices en tu palabra y sea sellada en nuestro corazón, que nuestro oído esté presto a oír, nuestra mente sea capacitada por tu espíritu para entender y sobre todo provoque un cambio, una transformación al saber que tu verdad, Señor, se aplica a nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el día de hoy escogí este tema acerca de la gloria de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer cuando tratamos de aprender algo, pues es buscar una buena definición, buscar tener algo que nos permita vislumbrar de qué estamos hablando y partir de allí para ver cómo podemos nosotros aplicar esto. Entonces, la pregunta obvia, ¿verdad?, en la clase del día de hoy es, ¿qué es la gloria de Dios? Y normalmente cuando hablamos de esto, muchos teólogos están de acuerdo en que es un término que usamos mucho, se usa ampliamente en la escritura, lo hablamos de diferentes formas, lo hemos aplicado, pero en el lenguaje de la iglesia de Cristo lo vemos muy común, ¿verdad? Hablar de la gloria de Dios o todo para la gloria. Yo asistí a una iglesia que había una hermanita que para todas las cosas siempre decía gloria a Dios, gloria a Dios. Está la predicación y como cada 5 minutos decía gloria a Dios, ¿verdad? Y hay veces como que creo que de repente esos hermanos están tan acostumbrados a eso que aunque diga una cosa que realmente no glorifica a Dios, de todas maneras gritaba gloria a Dios la hermana, ¿no? Pero bueno, a veces sucede eso, pero realmente se vuelve difícil de definir cuando nosotros tratamos de explicarlo. Si tú tratas en palabras explicar la gloria de Dios, digo, somos muchos, ¿verdad? Somos más de 200 aquí conectados. Sería un poco difícil poderle preguntar, pero yo quisiera que usted meditara, ¿cómo definirías la gloria de Dios? Cuando tratamos de explicarlo, es como que empieza a haber ahí una complejidad. Yo pensaba, cuando estaba preparando esta clase, es como cuando te preguntan, ¿qué es deshebrar? Y normalmente lo que haces es, haces una acción antes de decir palabras, ¿no? Empiezas a mover tus deditos. Es que deshebrar es, y hasta que piensas y antes ya hiciste algo para explicarlo, pero decirlo en palabras a veces cuesta trabajo, ¿no? Nos sale natural ese movimiento de manos. O si tú trataras de definir, por ejemplo, de definir un objeto es fácil, ¿verdad? Oye, ¿qué es una silla? Y empiezas tú tal vez a pensar en ello y a tratar de decirlo en palabras. Pero hay términos también como definir belleza, ¿qué es de la belleza? O sea, con palabras empiezas a... Ay, es un término que usamos muy comúnmente, pero que cuesta trabajo expresarla en palabras. Sabemos que como hijos de Dios queremos glorificarle a Él. Así lo expresamos, Señor. Mi deseo es lo que expresa la Biblia siempre a lo largo de la Escritura. Y se despierta un anhelo, un sincero deseo. En ocasiones creemos que incluso hemos confundido el término de la gloria de Dios porque creemos que le dimos gloria a Dios en un tiempo de alabanza congregacional. Bueno, ya glorificamos a Dios, ahora sí vamos a hacer el resto de nuestra vida, ahora sí vamos a hacer otra cosa. A veces hasta el mismo servicio de que tenemos dentro de la iglesia, parece ser que ese tiempo de alabanza es el tiempo de glorificación a Dios, el siguiente tiempo ya no glorifica a Dios, es el tiempo de estudio, el tiempo de la palabra de Dios. Entonces creo que el día de hoy podremos, con la ayuda del Señor, contestar tres preguntas importantes. Número uno, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué es lo que nos muestra la Escritura? ¿Qué es lo que las palabras que se utilizan ahí en la Biblia nos enseñan acerca de qué es la gloria de Dios? Número dos, ¿qué desea Dios?
respecto de su propia gloria. Y número 3, como siempre, cuando nosotros estudiemos algo, debemos de saber que eso que estudiamos cuando tú lees la Biblia, cuando tienes tu devocional bíblico, cuando tienes una clase, está bien aprender términos, pero el paso importante y que a veces es el más distante al estudio, al entendimiento de la palabra es la aplicación. Entonces quiero, con la ayuda del Señor, que contestemos la tercera pregunta, que es ¿cuál debe ser la intención del corazón para realmente glorificar a Dios? Entonces busquemos en principio qué dice la Biblia respecto a la gloria de Dios. Ahí en el libro de Éxodo, capítulo 16, vemos la primera ocasión donde se menciona la gloria respecto a Dios, la gloria hacia Dios. En Éxodo 16 estamos viendo aquí ya el tiempo de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y bueno, hay ahí algunos problemas. Se empieza a mostrar la carnalidad del pueblo liberado. Y aún esto es impresionante, esto es algo que nos revela la Escritura y que es muy fácil de comprobar en nuestra propia vida, en la vida de la iglesia, qué tan dañado está el ser humano por el pecado. El pueblo de Israel acababa de ver milagros, ¿no? 10 plagas que le afectaron, estaban limitadas por la soberanía de Dios, porque dentro de los egipcios había calamidades, dentro del pueblo de Dios, dentro de la zona del territorio del pueblo de Israel, absolutamente nada. La forma en que Dios los libera, la forma en que los lleva a través del desierto, y aún así, ¿verdad? A pesar de haber visto el mar abierto, el mar rojo abierto para que pasen en seco y sus enemigos derrotados, el pecado en el corazón del pueblo era algo terrible, porque eso no les provocó un cambio en su forma de pensamiento. Llegamos aquí en Éxodo 16:6, en donde el pueblo, en lugar de rogar, de suplicar, de clamar a Dios, dice que dijeron a Moisés y a Aarón y a Israel, Éxodo 16:6, a todos los hijos de Israel, en la tarde, Moisés le dice al pueblo de Israel, después de las quejas que tenían por la forma en que estaban pasando por el desierto, y entonces les contesta, ¿verdad? Dios a Moisés, y Moisés da este mensaje al pueblo. En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y el versículo 7 nos muestra este texto que les mencionaba, el primero que se menciona en la Biblia acerca de la gloria de Dios. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Nos vemos aquí que en dos versículos de ese pasaje que acabo de leer mencionamos precisamente la gloria de Dios. En este caso, la gloria de Jehová literalmente se expone, ¿verdad? Es el versículo 7, a la mañana veréis la gloria de Jehová. Entonces, aquí está ya dándonos una luz, esta definición, esta posibilidad para definir qué es la gloria de Dios, ir sacando de acuerdo a la escritura y que podamos tener en claro, pues una definición propia de lo que Dios dice respecto de esto. Aquí de entrada vemos que Dios a través de Moisés y Aarón les dice, hay algo que van a ver, es decir, veréis la gloria de Jehová. Entonces, la gloria de Dios de entrada tenemos que saber que es algo que podemos apreciar, es algo que podemos percibir, es la forma en que Dios quiere darse a conocer a sí mismo.
La palabra gloria que utiliza aquí en Éxodo, en el hebreo, es la palabra kavod, K-O-B-O-D, kavod, y significa propiamente peso, esplendor o copiosidad, honor, majestad. Kavod se utilizaba también para expresar poder, riqueza, suntuosidad, algo numeroso, algo rico, algo de alto precio. También se utilizaba para decir, hablar algo distinguido, ilustre, renombrado. O sea, una riqueza muy alta, algo digno de venerar. Entonces, aquí Kavod está hablando de eso. Es muy interesante la palabra peso, porque la palabra peso quiere decir, es una forma en que nosotros expresamos, ¿verdad? Cuando es que le di mayor peso a esto, le di mayor importancia. Entonces, eso es lo que la palabra gloria, palabra kavod del hebreo, se tradujo del hebreo, de la palabra kavod a nuestro español, gloria. Estamos hablando de lo que importa, de lo que sobresale, de lo que es esplendoroso, de lo que es impresionante. Cuando hablamos de la majestad, por ejemplo, de un rey, estamos hablando de su grandeza, de lo que lo hace distinguirse en medio del resto de las personas. Entonces, podemos ir viendo, de acuerdo a esto, es que, número uno, ya lo vimos, es algo que Dios nos da para que nosotros podamos relacionar un entendimiento de algo de Él mismo. Estamos hablando aquí de estas virtudes que distinguen a Dios por su excelencia y su perfección. El versículo 10, que menciona nuevamente, dice que Aarón habla a toda la congregación de los hijos de Israel y miraron hacia el desierto. Dios dice que eso se verá y ellos, dice aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube. Entonces vemos que la gloria de Dios es como Dios se expresa para hacerlo a él distintivo y al mismo tiempo que sea comprensible a nuestra mente. Es la forma en que nosotros, sus hijos, podemos entender esa expresión de Dios mismo, de Él mismo hacia nosotros. Es decir, cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de lo que Dios está queriendo mostrar de sí mismo hacia nosotros. Esa gloria está conocida, lo vamos a ver un momento más, está siendo conocida por nosotros, pero no hemos terminado ni vamos a terminar en este mundo de conocerla. Eso va a ser algo que vamos a seguir conociendo por toda la eternidad. En el Nuevo Testamento vemos la primera expresión de esta palabra gloria en el español en la oración modelo de Cristo, ahí en Mateo capítulo 6, sus discípulos le preguntan, le piden, les ruegan que les enseñe a orar y Él les enseña esta oración que conocemos por el inicio y le hemos dado este nombre, la oración del Padre Nuestro. Y vemos ahí en Mateo 6:13 que culmina esta oración Cristo con estas palabras. Y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, aquí lo que está expresando en esta oración modelo Cristo nos hace recordar que la gloria le pertenece a Él. Entonces, esta palabra gloria, que también quiero que podamos ir viendo, ir conociendo por qué se utilizó esa palabra, tanto como ya lo vimos en el hebreo y que nos comienza a dar una buena definición, una búsqueda, a pesar de lo difícil que es definir la gloria de Dios o la gloria, la palabra gloria como tal, pues vamos descubriéndolo al hacer este tipo de, le llamamos exégesis de estos versículos para entenderlo. Entonces, esta palabra que utiliza aquí y que se utiliza mayormente en todo el Nuevo Testamento es la palabra doxa, D-O-X-A del griego. Y si nosotros vemos la definición de esta palabra, cómo se utilizaba en el griego antiguo, vamos a darnos cuenta que es muy semejante a la palabra que vimos en el hebreo, la palabra que estudiamos, kavod. Dice el diccionario Strong acerca de la palabra doxa, es muy aparente,
honra, aparecer o parecer. También la palabra doxa significa tener reputación, una estimación, y a partir de esa estimación darle honor a eso. Es decir, esa estimación que vamos teniendo por ese objeto de nuestra estimación, le da un honor resultante que provoca una buena opinión. Vemos en Juan 1:14, dice, hablando de Cristo, precisamente, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si te das cuenta, no nos da tiempo de hacer un estudio exhaustivo de todos los versículos que hablan acerca de la gloria de Dios, que expresan esto, pero vemos que está dirigido hacia quién es Dios, está dirigido hacia sus atributos. Entonces vemos que la gloria de Dios es lo que pertenece, la gloria es lo que le pertenece a Él, lo que lo distingue a Él, y vemos, de acuerdo al Evangelio de Juan que acabamos de leer, que esta fue exhibida de una forma suprema. Vamos a Hebreos capítulo 1:1, que nos habla de lo mismo. Fue exhibida de forma suprema en el carácter, en lo que caracterizaba en la vida terrenal a Cristo y en sus actos cuando fue encarnado. Hebreos 1:1 nos vuelve a expresar esta verdad. Dice así inicia esta carta a los hebreos. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Te das cuenta que muchas de las palabras que hemos mencionado en la definición propia que se utilizó tanto en Cabot como Doxa, están también aquí expresadas en la Escritura, en la revelación de Dios en este pasaje? Entonces estamos hablando de que Cristo es la expresión sublime de Dios, es la forma en que Dios se ha revelado a sí mismo hacia nosotros. Vemos en Cristo, en todo lo que Cristo vivió aquí en la tierra, y vemos en todo lo que sucedió también en Cristo, en lo que Él vivió. Por ejemplo, vemos en la transfiguración, es una forma de la manifestación de la gloria de Dios, el Padre hablando, y los, de hecho, Juan y Pedro que estaban ahí en sus cartas expresan que ahí, ¿verdad?, vieron esa gloria del Señor, ese resplandor maravilloso, eso que hizo que ellos pudieran mirar con sus propios ojos y posteriormente dar testimonio acerca de quién fue Cristo. Juan en su libro, ¿verdad?, en su evangelio, como lo vemos, lo acabamos de ver y lo vemos también en las cartas. Cristo ahí en la transfiguración, ellos pudieron verlo con sus propios ojos. Era necesario que así fuera para el testimonio que ellos tenían que plasmar a las siguientes generaciones y dejar esta herencia a nosotros como su iglesia. La resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, la exaltación de Cristo, ahí vemos la gloria de Dios. Vemos que en todo esto Dios expresa, se denota la manifiesta perfección de su carácter, de quién es Dios, de lo que podemos conocer a Dios. En otras palabras, cada cosa que nosotros vamos aprendiendo de Dios es gloriosa y se manifiesta en forma especial en su justicia, en todo lo que Él es, pero de forma muy especial en su justicia y de forma muy puntual también en su santidad. En Isaías, regresamos ahí al Antiguo Testamento, cuando Isaías recibe esta revelación de este Dios, recibe una imagen de lo que el reino de Dios es, de lo que Dios es en sí mismo, y que lo vemos
ahí él ve esta visión del cielo, del trono de Dios, y él mira ahí de forma específica el versículo 3 de Isaías 6, cuando recibe este llamado a ser profeta. Isaías, un pasaje precioso, maravilloso ahí, el capítulo 6 de Isaías. Pero ve, dentro de lo que él ve y que quiero destacar el día de hoy, es ahí el versículo 3, y que vi a Isaías esto, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. Cuando la Biblia nos habla de esta forma triple de expresión, que vemos claramente que está siendo mencionado un atributo de Dios, lo cual es importante considerar, porque no vemos ahí en la escritura que se hable de otro atributo como la santidad, en que Dios poderoso, 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 amoroso, 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 no, pero algo que es resaltable es cuando Dios dice santo, o ese algo que está resaltándose aquí en esta expresión es santo, 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 la expresión de la santidad de Dios. Y sigue diciendo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su, ¿de qué dice? Ahí si tienen oportunidad de mirarlo, no dice de su santidad. Esto es maravilloso, ¿verdad? Porque está relacionando la gloria de Dios con este atributo específico de Dios. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es importante entonces que vayamos también entendiendo la santidad de Dios, ¿a qué se nos refiere? La santidad de Dios está dirigida en dos partes de su significado. Por un lado, vemos esa pureza moral, eso que Dios en su santidad no puede ver, ni siquiera mirar el pecado, dice el profeta Habacuc. Entonces, habla de esa pureza moral, pero esa pureza moral que hace a Dios trascendente. ¿Qué significa esto? Que va más allá de cualquier otra cosa de cualquier otro ser. La santidad de Dios está dirigida a esa pureza moral y también está dirigida a eso que hace a Dios totalmente incomparable, exclusivo, único que cualquier otro ser. Entonces, cuando vemos esto, ¿verdad? Estamos mirando que esa santidad de Dios está dirigida, como lo vemos aquí, a la gloria de Dios. La gloria de Dios, entonces, es lo que dirige hacia Dios, hacia esa belleza incomparable que muestra su santidad. Esa santidad manifestada de Dios, esa exclusividad de Dios, eso que hace, repito, a Dios único, es entonces lo que está dirigido a su gloria. La gloria de Dios es la belleza manifiesta de su santidad, de esa característica de que Dios es único. Es la forma que pone su santidad en una exhibición para que nosotros lo percibamos. Entonces, entendiendo todo esto, he podido extraer una definición que dio el pastor John Piper y que quiero compartírsela a todos ustedes en este tratar de definir lo que es la gloria de Dios. Y me parece una definición muy acertada que puntualiza, que aterriza nuestro pensamiento y que podemos nosotros poder contestar ya de forma muy acercada a todo lo que la Biblia nos enseña de qué es la gloria de Dios. Podemos definir entonces que la gloria de Dios es la belleza infinita y la grandeza de las multiformes perfecciones de Dios. La belleza infinita, dice John Piper, me estoy centrando en la manifestación de su carácter, su valor y sus atributos. Cuando se ven, todas sus perfecciones y grandezas son hermosas y hay muchas de ellas. Por eso utilizamos la palabra multiforme, no con el sentido de que tome varias formas, no, porque Dios es inmutable, ¿verdad? Entonces, la gloria de Dios es la belleza infinita y grandeza de sus multiformes perfecciones. Toda la excelencia de Dios, todo lo que lo hace virtuoso, maravilloso a Dios, eso es lo que define la gloria de Dios y que nos ha sido revelada, como ya lo vimos, en toda la Escritura, en todo lo que Dios nos enseña acerca de sí mismo y que está de una forma sublime, como ya lo vimos en Hebreos, en Cristo
nos ha sido revelada en toda su extensión. Entonces vemos que esa es la definición que podemos dar acerca de la gloria de Dios, y vemos que Dios hace evidente esta grandeza incomparable, nos da una evidencia a nosotros en todo lo que Dios hace, en lo que Dios es y en lo que Él hace. La evidencia de esa gloria está manifestada en sus acciones. De entrada vemos en el Salmo 19:1 esta expresión maravillosa del salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces nos empezamos a nosotros también a mirar, a comprender que Dios se manifiesta y de forma tan clara, tan evidente en lo que llamamos la revelación universal, en la creación. La creación, dice aquí la palabra en inglés se tradujo, y en la Biblia Nuevo Mundo, los cielos están declarando la gloria de Dios. La creación grita lo maravilloso de quién es Dios. La creación grita lo maravilloso de sus excelencias. Dios, dice otras versiones, se proclama, los cielos proclaman la gloria de Dios. Entonces, Dios nos está proclamando a sí mismo, nos está gritando en todo lo que existe. Es decir, basta con mirar a los cielos para escuchar el grito de Dios de quién es Él, de su gloria. Basta mirar y es sorprendente, nos sorprendemos con toda facilidad. Aún los incrédulos se sorprenden de mirar el cielo. Por eso hay tantas pinturas, ¿verdad? Tantas fotografías de la creación, las nubes, las galaxias, cuando empezamos a ver las distancias que existen entre todos los astros, la distancia que existe entre nosotros, como aquí en la Tierra y el Sol, la grandeza de esta creación, las distancias que existen en la galaxia y en todas las galaxias, en el universo, en las estrellas. Dios nos está diciendo: yo soy glorioso. Mía es la gloria. Todo lo que yo soy está expresado ahí. Y entonces esto nos da la pauta para contestar la segunda pregunta. ¿Qué desea Dios respecto de su propia gloria? Y antes de contestar esa pregunta, creo que es importante que entendamos, cuando nosotros contestamos una pregunta, podemos contestar primero, para que nos dé el fundamento, contestar la negativa de esa pregunta. Y en Romanos 1:20 nos muestra qué es lo que no desea Dios respecto de su propia gloria. Lo que no desea Dios, dice Romanos 1:20, es esto. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, Romanos 1:20 estoy leyendo, se hacen claramente visibles. ¿Te das cuenta nuevamente? Hace esta expresión, la claridad de lo que se ve. ¿Te recuerdan en Éxodo qué les decía Moisés y Aarón? Ustedes lo van a ver. Y una manifestación sobrenatural, ¿verdad? Ahí en lo que llamamos nosotros el Shekinah. Los apóstoles vieron su gloria. ¿Qué significa eso? Que vieron esa nube también, ese Shekinah nuevamente en esa transfiguración de Cristo. Y nos está diciendo que esto es lo que Dios quiere. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, todo está visible, todo está percibible, lo podemos nosotros mirar con nuestros ojos, palpar con nuestros sentidos, escuchar, ¿verdad?, los sonidos que hay en la naturaleza, percibir con nuestro olfato la grandeza cuando vamos caminando ahí. Qué rico es estar oliendo cuando llueve, lo que decimos tierra mojada, los pastos, las flores, todo es percibible, todo es hermoso. Está mostrando la belleza de Dios a través de lo que Él hizo. Dios no es esa creación, pero Dios hace evidente quién es Él a través de esa creación. Es lo que el Salmo expresaba, es lo que Pablo está diciendo aquí, es lo que hemos llamado, por eso, la revelación universal de Dios en la creación, a todos los hombres.
Por eso Dios va a juzgar. A veces uno pregunta, a veces hay un cuestionamiento, es que ¿cómo Dios juzgará? Es que ¿por qué Dios, si Dios es el que hace las cosas o nos entrega esa salvación? ¿Por qué? Pues porque si hay una revelación del mismo, si hay una responsabilidad moral, si hay algo que se tiene que juzgar, porque ellos, como dice aquí, no tienen excusa. ¿Por qué no tienen excusa? Pues dice el versículo 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces vemos aquí que esta expresión de Dios, esto que hace Dios claramente visible, todo lo que él hizo, esta revelación universal, ¿verdad? Debería de ser suficiente, pero el pecado afectó tanto nuestras vidas que el resultado es no glorificarlo como a Dios, no darle esta característica, este reconocimiento, no que no sea suficiente, sino el orgullo humano, la afectación del pecado ha endurecido tanto el corazón que en lugar de reconocer y decir, wow, esto es maravilloso, esto no se podría hacer por sí mismo. Esto es absurdo pensar que todo de la nada viene nada, porque eso nunca ha sucedido ni volverá a suceder. Esto nunca, no es posible. En la creación no se pudo haber autocreado. Vemos que Dios, ¿verdad?, es el iniciador de todo. Y no, por lo mismo no hay una expresión de gratitud. Entonces, por eso la gratitud es algo terrible, es un pecado horrible, ¿verdad? Porque no es reconocer a Dios como Dios, no es reconocer que Dios es hermoso, su belleza en todo lo que Él hace. Entonces, ¿quién es el único que puede hacer esto? Bueno, lo vemos en el contexto bíblico. Solo Dios puede abrir nuestros ojos, darnos vida espiritual, darnos entendimiento para poder reconocer sus excelencias. El pecado es rebelde ante esa majestuosidad y no se rinde ante ella. Como lo vimos, tuvieron con sus ojos, lo percibieron, tenían aquí la respiración ya de los egipcios, el pueblo de Israel, y le estaban ahí, corrieron, Dios les abre el mar rojo, y eso no bastó para darle gracias a Dios. Eso no bastó para glorificar a Dios, para reconocerlo y doblar sus rodillas, agradecerle. Y si hubiese una necesidad, doblar sus rodillas y pedirle al Señor y suplicarle, Señor, tenemos hambre, ¿qué nos podrías dar aquí de menú, verdad? No, es, nos vamos a matar. ¿Te das cuenta? Solo Dios puede cambiar eso en el corazón del hombre. El hombre por sí mismo no puede hacer nada. Esta palabra no glorificaron viene del mismo vocablo aquí traducida es doxazo, que es, este es un verbo, ¿verdad? Darle, glorificar, y que nos comienza, repito, a mirar, a hacer mirar lo que sí tiene que hacer. No glorificaron a Dios, un hijo de Dios, nosotros en nuestro Dios quiere que nosotros realmente sí lo glorifiquemos. Aquellos que no le glorifiquen, que no entiendan esa belleza, que no puedan, van a terminar en el infierno, van a estar, no tienen ninguna excusa, van a ser juzgados por su pecado, porque ni conocieron a Dios, porque ni siquiera pudieron tener, ¿verdad?, ese reconocimiento de quién era Dios y la parte sublime de esa gloria de Dios, esa revelación de Dios mismo en Cristo, igualmente la rechazaron. Por el contrario, algo que glorifica, algo que Dios desea de su propia gloria es que nosotros, como dice, es la palabra doxazo, es nos rindamos. Doxazo es rendir, estimar, alabar, dar honra. Glorificaron significa algo que es muy aparente, honrar. Es la misma definición que vimos de doxa, pero aplicado en acciones. Glorificar es que consideremos, significa doxazo también creer, pensar, ¿verdad? Reconsiderar o considerar esa reputación de Dios. En Isaías 43:7 nos habla de esta verdad, este deseo de Dios para respecto de su propia gloria. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Pon ahí, subraya ese texto, Isaías 43:7, porque si en algún momento tienes algún problema existencial, o conoces a alguien que tenga un problema existencial,
o aquellos que están desarrollando filosofías, ¿verdad? ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Por qué fui? ¿A dónde voy? Aquí está la respuesta. Fuimos creados para la gloria de Dios. Toda la excelencia de los atributos se hacen sublimes en el plan de redención de Dios para sus hijos. Todas las excelencias de sus atributos se hacen maravillosos, distinguibles, ciertamente en esa revelación universal, pero ahora en una revelación que Dios da a aquellos que son salvados por Dios, rescatados, reconciliados. Efesios capítulo 1, 3 al 7 nos muestra esta verdad. Por eso tenemos que, mira, cuando nosotros comenzamos, hermanos, a entender doctrina, a entender todo lo que estamos aprendiendo, cuando empezamos a aprender acerca de la salvación de Dios, tenemos que tener cuidado porque a veces esa tendencia a la arrogancia que todavía está en la carne, nos hace pensar en que, no, pues es que Dios me salvó porque me amó tanto, 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 tanto Dios. ¿Verdad? Cada día un poco más. Ay, ¿verdad? Que me amó tanto, que, ay, soy tan especial para Dios. Y nos tragamos eso, ¿verdad? Que nos están diciendo, no, es que tú eres tan especial para Dios. Y más allá de que podamos mirar eso hacia la gloria de Dios, la miramos más hacia la gloria del hombre. Y esa no es la razón por la cual Dios nos salvó. Esa no es la razón, ya lo vimos en Efesios 43, 7 y ahorita en Efesios 1, 3 al 7 lo vamos a leer, que esa no fue la razón prioritaria. Dios nos amó, Dios, pero no porque nosotros fuéramos dignos de ese amor. Dios manifestó su gracia, pero no porque fuésemos dignos de esa gracia. Al contrario, dejaría de ser gracia si eso sucediera. Dice Efesios 1, 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, cuando somos unidos a Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué sucedió todo esto? Aquí se está resumiendo en 3 versículos el plan de redención, ¿verdad? Hacia nosotros, el plan de reconciliación, el plan de salvación para nosotros. Y la pregunta entonces que se resuelve, ¿para qué? Viene el versículo 6 de Efesios 1. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Para qué nos salvó Dios? Para que sea reconocido la belleza de Él, para que sea reconocido toda esa multiforme belleza, todas esas características, todos los atributos de Dios, de forma especial su gracia. Yo diría, de forma única su gracia, porque la gracia no fue manifestada hacia todos los hombres, fue manifestada, como dice aquí, a sus hijos. Entonces la gracia es una manifestación maravillosa y única. Dios pudo haber hecho, ¿te has puesto a pensar en eso? Dios pudo haber enseñado la gracia. Dios pudo haber enseñarnos la gracia. A ver, siéntense mis hijitos. A ver, ya los creé, se reprodujeron. No voy a permitir el pecado, porque esa es otra de las preguntas que la gente hace, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitió el mal? Y la que se emocionan ahí. Pues porque era la única forma en que su plan de redención se cumpliera, su plan eterno se cumpliera. ¿Cómo? Manifestando su gracia. ¿Qué significa eso? Que lo teníamos que ver. Por eso habla de la gloria. No era solamente, Dios no quiere que estemos, Dios no, su plan no significa que nos sentemos ahí, a ver, vénganse chiquitos, y siéntense ahí y escuchen, ¿no? Y entonces, a ver, mi gracia significa un atributo que tengo yo para dar algo a todos ustedes, en lo cual, pues no merecían, no tan solo no merecían, sino era desmerecido, ¿verdad? Habían hecho lo opuesto a eso. Bueno, ya no sabemos la definición, pero ¿qué es lo que vimos al respecto a su gloria? Es que Dios quiere que lo veamos. Dios quiere que nosotros lo podamos experimentar en el sentido ahora
de esa manifestación de gracia a través de la salvación en nuestras vidas, a través de que ahora somos regenerados y que ahora, ¿verdad?, vamos en una transformación. Entonces, recibir ese beneficio desmerecido convierte, ¿verdad?, que en donde somos convertidos de una traición hacia Dios, Él en su gracia, a través de la obra de Cristo Jesús, nos convierte en sus hijos, en una relación filial con Él. Pues vemos en la salvación de sus hijos, y esto es lo que Dios ha pretendido, se vea manifestado quién es Él, su belleza sublime, algo que no debemos de ninguno de nosotros dejar de admirar por ninguna razón. Y por último, ¿cuál debe de ser el resultado? Bueno, ya lo vimos ahorita, ¿verdad?, en el versículo 6. ¿Cuál debe de ser la intención de nuestro corazón para realmente glorificar a Dios? Basta con que nos reunamos un domingo, un servicio, o cuando nos reunimos, ¿verdad?, y cantemos a Dios y alabemos a Dios y cantemos canciones a Dios. Mira, podemos estar cantando a Dios sin realmente alabarle. Podemos estar haciendo cosas en la obra de Dios sin realmente glorificando al Señor. Tenemos nosotros que reconocer y entender todo lo que esta gloria de Dios es. Todo lo que la intención de Dios tiene es esa, que esa es la prioridad. No por nada, ¿verdad? Cuando la iglesia retorna en el siglo XVI, bueno, desde el siglo XV comenzaron a haber ya muchos hijos de Dios, muchos teólogos desarrolladores en Europa principalmente de doctrina, estaban impulsando hacia una reforma, es decir, a regresar, a retornar a lo esencial, a la palabra de Dios. Y Martín Lutero propone, ¿verdad?, dentro de las cosas que podía expresar contrarias a lo que se había obtenido en la institucionalización de la religión en ese tiempo, en los siglos anteriores, y que se había perdido totalmente. Entonces los regenerados por la gracia de Dios comienzan nuevamente, ¿verdad?, algo que llamamos históricamente la reforma, y dentro de esas propuestas, ¿verdad?, el resumen de todo lo que Martín Lutero concentra, todas las propuestas de lo que se había extraviado en el máximo de todo, dice, es todo para la gloria de Dios, sola la gloria de Dios. Eso es lo importante, eso es lo esencial. Eso es lo que nosotros tenemos que retomar, y esa debe ser la intención del corazón en nuestras vidas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos poner en práctica? Voy a darles 4 puntos importantes para esto. En 1 Corintios 10:31, Pablo es muy específico al respecto. Pablo nos invita, perdón un segundo. ¿Cuál fue la cita, perdón? Es que es de Corintios 10:31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Qué impresionante. Este es un versículo también, yo le llamaría así categórico, ¿no? Aplastante. Pablo está poniendo orden en la iglesia de Corinto, y a toda discusión de qué comer o qué beber o qué hacer, o si vamos para acá o vamos para allá, o si me pongo esto, mira, lo esencial de todo cuanto nosotros pensemos, lo esencial de todo de un hijo de Dios, ¿verdad? Porque como ya vimos, pues esto no se lo puedes imponer a alguien que no ha conocido al Señor. Cualquier otra cosa, hacerlo todo, dice aquí, para la gloria de Dios. O sea, la intención de nuestro corazón debe de ser esa. Cambiarlo totalmente. Mira, cuando nosotros apliquemos de verdad este principio, nuestra vida va a cambiar. Eso es un hecho. Porque todo nuestro pecado está en función de qué queremos glorificar. Y que ese pecado está centrado en nosotros mismos. Es bueno que nosotros podamos ir distinguiendo nuestras vidas, y eso es un principio de consejería, ¿verdad? Dios nos creó adoradores. El punto importante es cuál es el centro o el foco de nuestra adoración.
¿Qué es? Estamos hablando, porque cuando nosotros pecamos, es evidente que el centro de nuestra adoración somos nosotros mismos. Cuando no es Dios el que requiere, al que estamos dándole importancia, cuando no es Dios al que estamos buscando el reconocimiento, entonces vamos a encontrar muchos ídolos en nuestras vidas. El trabajo puede convertirse en tu ídolo. Elí, ¿verdad? Tuvo un problema con sus hijos, fueron sus ídolos. Un sacerdote, sus hijos los valoró más que Dios, fueron sus ídolos. Pero cuando tú analizas a profundidad cualquier ídolo que tengas en tu vida, cuando cualquier cosa le estés dando más importancia a cualquier cosa, te vas a dar cuenta que la realidad, en medio de toda idolatría, el ídolo principal somos nosotros mismos. La principal adoración somos nosotros. ¿Por qué tenemos problemas matrimoniales? Porque nos adoramos demasiado nosotros mismos y no somos como Cristo. Estamos dando más valor a nuestra comodidad, a nuestro reconocimiento, a quienes somos nosotros y no a Dios. Entonces, el considerar este pensamiento en nuestras vidas es trascendental. Que la intención de nuestro corazón pueda ser cambiada, voy a decirlo así, descentrada, quitarnos a nosotros del centro y poner a Dios en el centro, no tan solo en palabras, porque uno de los grandes problemas para el proceso de santificación en nuestras vidas es que no sabemos los eslogans. Sí, yo quiero hacer todo para la gloria de Dios, yo quiero que Dios sea glorificado, pero no es una realidad en la esencia de nuestro corazón. ¿Y por qué decimos que no es una realidad en la esencia de nuestro corazón? Porque lo que se está produciendo no es eso. Si yo sigo siendo afectado en mi vida por lo que los otros están haciendo, diciendo hacia mí, yo no estoy enfocado a la gloria de Dios, estoy enfocado en mí mismo. Si me duele tanto el rechazo de las personas que están alrededor de mí, es porque estoy demasiado enfocado en mí mismo. La gloria de Dios no es la realidad. Entonces, cuando nosotros pensemos en que lo que comamos, bebamos o cualquier otra cosa que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios, no está basado en un eslogan, no está basado en un dicho, no está basado en que yo diga, sí, lo hice para la gloria de Dios. No, ¿cuál es el fruto de eso? Si yo me siento mal, si yo me siento triste, si yo me enojo por lo que está sucediendo, tenemos que estar convencidos, estoy buscando mi gloria, no la gloria de Dios. Entonces es trascendental que nosotros comencemos a ser honestos entre lo que Dios nos está diciendo, nos está proponiendo, nos está enseñando y la realidad de nuestras vidas. En otras palabras, hacerlo para la gloria de Dios, tenemos que preguntarnos, esto que yo hablé, esto que yo estoy pensando, esto que yo estoy hablando o esto que yo estoy haciendo, ¿de qué manera hacia otras personas está mostrando a Cristo? ¿De qué manera esto que yo estoy plasmando hacia otros, estoy testificando hacia otros, está haciendo que Dios sea honrado como Dios, que Dios sea reconocido como Dios y que la gente pueda glorificar a Dios en algún sentido a través de lo que yo estoy viviendo o que pueda agradecerle a Dios, mostrar el evangelio a través de mi vida? Por eso es tan importante que comencemos a desechar cualquier ideología que no esté en función de esto. Porque hay mucha influencia en relación a ideologías y filosofías que hemos adquirido y que le damos calidad de verdad, pero que está totalmente opuesto a la palabra de Dios, está totalmente lejano a lo que vino a vivir Cristo aquí en la tierra. No es nuestro modelo Cristo. Si yo me estoy quejando constantemente de mi iglesia, de mi familia, de mi cónyuge, de mis pastores, ¿es lo que vemos en la Escritura? Pedro decía en su primer carta, capítulo 2, seguir los pasos de Cristo, ¿qué significa? Que hablen mal de ti y ¿qué hagas? Te pongas a chillar, a lamentar. No, eso habla de que te estás preocupado por ti. No, dice, ¿qué es? Encarga tu causa al que juzga justamente. Si sufres haciendo lo bueno, esto es agradable a Dios. ¿Quién es nuestro modelo? Cristo, dice ahí. Porque a él lo vituperaban, le hablaban y no, ¿verdad? No maldecía a él, sino hacía eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque decirla para la gloria de Dios, cantar canciones bonitas, no que estoy diciendo que
que no tenemos que estar pensando en eso, o no tenemos que alabar a Dios o cantar. No, lo que decía al principio, nuestra mente está muy adecuada religiosamente a pensarlo así. Ah, pues la gloria de Dios, darle gloria a Dios es ir a la iglesia y cantar los 3 cantos. O que voy en el coche y pues estoy dando gloria a Dios porque ya canté, ya la vi. No, no, no. Aquí Pablo nos está dirigiendo, no es solamente tu vida cultural, no es solamente cuando estás tomando una clase de Liti, no es solamente cuando estás teniendo un devocional. ¿Qué dice aquí? Todo para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos. Ahora, tenemos que entender algo, hermanos. Cuando Dios nos pide algo, no es porque sea una imposibilidad. Ahora en Cristo es posible. En nosotros mismos no es posible. Por nosotros mismos no podíamos justificarnos. Por nosotros mismos no podíamos cumplir la ley de Dios. Pero ahora en Cristo tenemos la ayuda, el poder del Espíritu Santo en nosotros para hacerlo posible. ¿Cómo se hace posible? ¿Cómo sufrimos esa transformación? Renovando nuestro entendimiento, cambiando nuestros valores que teníamos y poniendo los valores de Dios. Dios me está pidiendo que pueda hacer todo para la gloria de Dios. Yo tengo que comenzar a hacer cosas específicamente para esto, para que lo que piense, para lo que hable, para lo que nosotros hagamos, verdaderamente sirva para que Dios sea reconocido como el Señor de todo el universo. Y entonces aquí, como les decía, tenemos que considerar 4 puntos. Número 1, implica morir a la carne. Nuestra carne nos va a invitar siempre a satisfacernos, a buscar reconocimiento de nosotros mismos como prioridad. Entonces, tener esto en mi mente es un excelente ejercicio para ser asesinos de pecado. Pablo lo decía ahí en Efesios 4, haced morir lo terrenal en vosotros. Tengo que aprender a matar mi pecado. Y la forma en que yo tengo que pensar es, yo no soy lo más importante. Mi satisfacción no es lo más importante. Que los demás me reconozcan no es lo más importante. Qué hermoso es Dios, que sí va a haber un reconocimiento, primero por Él, pero si no tenemos el reconocimiento de Él, lo de aquí es vano. Es lo que les decía a los fariseos. Oran, ¿para qué? Ayunan, ¿para qué? Ofrendan o dan, ¿para qué? Para que los demás hablen bien de ustedes. ¿Y qué les dice Jesús? Es cierto, ya tienen su recompensa. Pero vosotros oraréis así. Pero vosotros ayunaréis. Vosotros ofrendaréis así. Cuando nosotros lo hacemos en la forma de Dios, vamos a tener primero un reconocimiento delante de Dios. Y eso va a ser en su momento usado por Dios para que otros reconozcan a Dios y no a nosotros en lo que suceda en nuestras vidas alineado con el Señor. Eso es morir a nuestra carne. Es no hacerlo a nuestra manera, pero es una situación del corazón. ¿Cuál es nuestro deseo? Lo que mencionabas hace un momento. Muchos de nosotros no somos honestos ni con nosotros mismos. Siempre andamos buscando una justificante para nuestro pecado. Siempre le damos una buena razón por qué hicimos tal cosa. Y ahí no estamos nosotros justificados. Estamos justificados en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahí, dependiendo de Dios. Entendiendo que Dios es lo importante, pero yo tengo que morir a eso. Yo tengo que tomar la decisión de decir, esto no es lo más importante. Lo más importante no es que vean que yo soy una mejor persona. Lo más importante no es que mi esposa ahora sí hable bien de mí, no, sino que a través de lo que Dios está haciendo en mi vida, Dios se ha reconocido. Y en Romanos 11:36 nos muestra los 3 siguientes puntos. El primero es, tengo que morir a mí mismo, a mi satisfacción, al deseo que mi carne me está impulsando a ser reconocido, a que hablen bien de mí. Dice Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. De Él son todas las cosas. Por Él son todas las cosas. Y para Él son todas las cosas. Apague su micrófono, por favor. Entonces, aquí tenemos nosotros que mirar eso. Aquí extraemos los siguientes 3 puntos
para que la intención de nuestro corazón realmente glorifique a Dios. Yo tengo que saber que Dios, como creador, es el supremo. ¿Te das cuenta? Es otro atributo de Dios, la supremacía. Dios, a través de lo que yo hago, tengo que estar consciente que le pertenece a Él y que Él domina sobre todo lo que existe. ¿Por qué nos molesta tanto, con toda honestidad, que alguien pueda dañar algo de tu propiedad? ¿No? Llega el limpiaparabrisas y te avienta ni te avisa, ¿no? No te pregunta si quieres que te lave el parabrisas. Te avienta ahí el jabón. ¿Y cuál es tu reacción? ¡Me vas a rayar mi parabrisas! Nos afecta que nos roben. Nos enojamos de que alguien sea injusto contra nosotros. Procuramos, guardamos nuestras cosas, ¿verdad? Nuestros grandes tesoros. Y que no nos hagan mal una cuenta, ¿verdad? En el súper, que no nos den mal un cambio. Que, ¡ay, vieja ratera! Estamos ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué reaccionamos así? ¿Por qué nos percibimos? ¿Por qué nos indignamos tanto? Pues porque nos sentimos dueños. Nos sentimos afectados por eso. ¿Qué nos pertenece? El Salmo 24 dice, Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. O sea, nosotros habitamos este mundo, le pertenecemos a Dios. No podemos usar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestros recursos, dinero, casa, como se nos antoje. ¿Por qué las oraciones de muchos cristianos no están siendo contestadas? Santiago lo responde, pues dis mal. O sea, no es porque Dios no pueda responder esa oración, no es porque Dios no quiera darnos cosas buenas, sino el objetivo de nuestro corazón es, nos sentimos dueños, pedís para vuestros deleites, pedís para ti todo el tiempo, soy yo el centro nuevamente, me siento dueño. Nada nos pertenece ni nosotros mismos. Nosotros nos alejamos de Dios, le pertenecíamos como criaturas, nos alejamos, traicionamos a Dios. ¿Quién paga para que fuéramos reconciliados con Dios? Dios mismo. La palabra redención significa eso, el pago de un rescate. Dios nos rescata, nos atrae a Él. ¿Para qué? Para que entendamos que le pertenecemos. Nada nos pertenece. La gracia, la misericordia de Dios se manifiesta en que somos administradores de lo que tenemos. Claro que hay que cuidar las cosas. No vas a decir, bueno, pues como yo confío en Dios y no me pertenece, dejo mi coche abierto, con los vidrios abiertos ahí al centro de la Ciudad de México, pues a ver, Dios que lo cuide. No, la verdad, eso es absurdo. Claro, somos administradores, tenemos que cuidarlo. Pero el problema no está allí, sino en la forma en que nosotros nos comportamos. ¿Por qué no diezmas? Porque te sientes dueño. Porque tú eres el que decide cómo. Porque hay personas que dicen que diezman, pero le voy a dar mi diezmo, pero al pobrecito. No, ese no es el formato de Dios. ¿Por qué? Porque me siento dueño. ¿Por qué lo haga así? Porque me siento dueño. No lo soy. De Él son todas las cosas. Yo tengo que ser guiado con Dios para definir cómo gasto mi dinero, cómo gasto mi tiempo, cómo gasto mi esfuerzo. Yo tengo que ser guiado por Él. Hay cristianos que tienen un pensamiento comunista, ¿verdad? Y se sienten las obras sociales y nos sentimos indignados porque alguien tenga más que el otro. Nos sentimos Dios. ¿Quiénes somos? No, hay pobres, hay una pobreza que nosotros tenemos que distinguir, que no tenemos que ayudar. Hay personas que dicen, ay, es que los de la iglesia no son tan necesitados, mejor me voy a ir a buscar unos que realmente lo necesiten. Que eso dice Dios. En Gálatas dice, claro, hay que procurar hacer el bien a todos los que podamos, pero nos da una prioridad, principalmente a los de la familia de Dios. Y a veces estamos buscando ahí, ay, si vamos a hacer esto por acá, y las viudas de nuestra iglesia no sabemos, no, ni siquiera estamos enterados si tienen los sustentos. ¿Por qué? Porque me siento dueño. Los bienes, ¿verdad?, que tenemos le pertenecen a Él. Él domina sobre todo. Somos administradores. Por Él son todas las cosas. Nos sentimos tan orgullosos de nuestros títulos. Tengo mi título, ¿verdad?,
de técnico, de licenciado, de mi maestría, de mi doctorado. Tengo, mira, aquí mi reconocimiento de tantos años de servicio. Tengo mi título de propiedad. Yo me pertenece a este departamento, a esta casa. Tengo mi factura, mira todo lo que he logrado, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque me esforcé. Yo terminé, me costó tanto trabajo, fui tan pobre y gracias porque mis padres me dieron, pero nos esforzamos, sufrimos hambres, penalidades. ¡Wow! Por Él son todas las cosas. Los bienes u obras que realizamos tienen su origen en el dador de todo bien. Santiago también lo dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde provienen? Del Padre de las luces. El trabajo, el esfuerzo, nuestras inversiones que realizamos son dadas por Dios. Examina todo lo que tú haces y de dónde proviene el origen de tu trabajo. Todo va a estar siempre en raíz en la creación de Dios. ¿Quién abrió esa puerta para ese empleo? ¿Quién te da la fuerza? Como ya lo vimos, Dios en Colosenses 1, Hebreos 1, Dios sustenta, no tan solo creó todo, sino lo mantiene. Él les sustenta toda la creación. O sea, no eres tú el origen. El trabajo y el esfuerzo, o cualquier inversión que hacemos, son dados por Dios, tienen su origen en Dios, no en tus decisiones, no en tu buena inversión con bitcoins, o con tus buenas inversiones en el mercado de dinero, o que bien guardaste el dinero. O sea, claro, somos administradores, pedimos a Dios sabiduría, pero el origen no está en ti, no está en lo inteligente que eres para hacer las cosas. Es dado por Dios aún esa inteligencia. Recuerden a Nabucodonosor. Se sentía tan orgulloso Nabucodonosor. Mira mi reino, cómo lo extendí, mira qué tan inteligente soy, organicé mis ejércitos, tengo. Abusado abusado mi Nabucodonosorcito. Porque mira, sí, en el día que Dios dijo, adiós a todos, estás tan orgulloso de tu dinero, mira, en la devaluación del 94 se perdió todo. No importa que cuántos pesos tenías ahí en tu cuenta, se devaluaron. Eso va devaluando todo. Aquí es lo que Cristo dijo. Aquí todo se corrompe. Todo te roban. ¿Por qué poner tu confianza en eso? No te pertenece. ¿Cuánta falta nos hace modificar nuestra perspectiva de todos nuestros logros, esfuerzos, títulos de propiedad, títulos académicos? Ponerlos realmente, tirar nuestras coronas a los pies de Cristo para ser como la primera iglesia que decían, mi hermano tiene hambre, vendo mi terreno y órale, ahí está, para los tacos del hermano. Pues, ¿cómo crees que mi hermano va a padecer hambre? De ninguna manera. ¿Cuánto nos falta para mirarnos de esa manera? No distingue lo que nosotros, los mezquinos que somos, no distingue a nuestro Dios. Lo que sí distingue a Dios es que es generoso. Y sus hijos deberíamos de caminar viviendo en generosidad. Y por último, número 4, para Él son todas las cosas. Lo que mencionaba ya hace un momento. Nunca nos pongamos en el centro. No somos lo más importante. Para Él son todas las cosas. No es para que tú vivas bien aquí en la tierra. Para que vivas con Él. Aquí en la tierra y por toda la eternidad. Todo regresa a Él, todo va a Él. Porque está centrado en Él. Tiene su origen en Él y tiene su resultado en Él. El resultado es que debe ser honrado, valorado como Señor, como dueño, como proveedor. Lo que nosotros hagamos, lo que nosotros sirvamos, lo que nosotros lleguemos a pensar o a hablar, tienen que estar dirigido a que todo va a estar centrado en Él. Mira, hermanos, si nosotros ponemos esto en nuestra mente, estas cosas en nuestra mente, este texto en nuestra mente, vamos a poder predicar realmente el Evangelio de Jesucristo, vamos a poder tener buenas predicaciones. Porque estamos viviendo un tiempo en donde estamos tan contaminados por el humanismo que se está predicando una doctrina que llamamos antropocéntrica, en donde el hombre es el centro.
Sí, Dios te quiere, ¿verdad? Dios quiere que tú vayas con Él. Y a veces esta forma de evangelizar, ven a Él, ¿verdad? Él está aquí esperándote con los brazos abiertos. Él te está rogando para que vengas y lo reconozcas. Y de repente, ¿verdad? Ves a un Dios así todo. Aquí estoy. Porfis, porfis, porfis. Y el hombre, ¿verdad? Está bien. Te voy a hacer el favor. Así es actitud de padrote. Te voy a hacer el favor. Está bien, regreso a casa. No, nunca vemos esa expresión. ¿Verdad? El hijo pródigo venía hecho pomada, oliendo a puerco. El Padre amoroso corre hacia él, pero el soberano es Él, no nosotros. El único que puede hacer posible nuestra salvación es Dios. El que lo ha hecho posible es Dios. El que trazó un camino para hacerlo posible es Dios. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué nos perdona Dios? Por ejemplo, para que nosotros, Él proveyó de todo lo necesario para que nosotros regresemos a Él y vivamos eternamente con Él. Las multitudes que vamos a estar allá en el cielo, no vamos a estar diciendo, mira, yo le reconocí, está centrado en mí, porque yo me arrepentí, yo tuve fe, por eso estoy aquí en el cielo. No, vamos a estar alabando, glorificando, diciendo, Señor, digno es el Cordero. Como los cantos que ya están allá, ¿verdad? Toda la gloria. Digno es el Cordero de Dios. Él es el digno para abrir esos sellos. Él es el digno del conocimiento. Multitudes vamos a estar alabando, reconociendo. Claro, se nos va a quitar esa tendencia a mirarnos a nosotros mismos, el pecado, la carne, el orgullo. Se nos va a quitar totalmente y vamos a estar reconociendo a Él y alabando y disfrutando. Y ya no vamos a estar peleándonos con el pecado, vamos a estar totalmente dándole gloria, disfrutando. No sé cuántos han vivido ese momento, pero yo creo que todo hijo de Dios, ¿verdad? En la presencia de Dios, cuán disfrutable es. Bueno, ese disfrute ya no va a ser momentáneo, va a ser por toda la eternidad. Dios usa todo para que lo conozcamos, para que lo reconozcamos, para que esto sea la aplicación, entendimiento de la gloria de Dios, entendiendo lo que Él desea y que ahora nuestro corazón se alinee en un deseo de vivir ahora para Él. Que cada día amanezcamos, hermano, y nuestra oración, antes de pedirle cualquier otra cosa, después de agradecerle y reconocer lo que Él ha hecho, ahora pedirle, rogarle, suplicarle al Señor que todo lo que en este día podamos generar en nuestra mente, generar en nuestra lengua, en lo que hablemos, en nuestras acciones, en todo lo que hagamos, en todo lo que invirtamos, Dios sea reconocido como Dios. Él sea reconocido como nuestro Padre amoroso. Él sea reconocido como nuestro Salvador y nuestro Señor. Vamos a orar para terminar, por favor. Padre, te agradecemos lo maravilloso que eres tú, lo glorioso que eres. Precioso eres tu Dios. No hay nadie como tú. Podemos verlo, entenderlo, Dios, y agradecerlo en este día. Bendecimos tu nombre. Te damos, Señor, todo el honor en esta hora y permite que esto sea un constante en nuestras vidas. Dios, ¿cuánto cambiaríamos nosotros teniendo esto en nuestra mente? Señor, que los demás pudieran verte a ti a través de nuestra forma de hablarles, de nuestra forma de trabajar, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de ser esposos, de nuestra forma de ser padres, de nuestra forma de ser trabajadores, ciudadanos, vecinos. Si tuviéramos consciente en nuestra mente, si tuviéramos conscientes en nuestra mente que esto es lo más importante, que tú seas reconocido como Dios, que los demás puedan mirar tu bondad, tu generosidad, tu misericordia, tu paciencia, que los que están alrededor de nosotros puedan conocer tu amor sacrificial, que los demás que están alrededor de nosotros puedan conocer tu gracia, tu perdón. Padre, permite que esto sea una realidad en nuestras vidas, que esa gloria tuya pueda ser manifestada a través de tu iglesia, que nuestros hermanos, Señor, puedan ser bendecidos a través de nosotros por la forma en que los tratamos, por la forma en que los amamos. Bendícenos, Dios. Pon esta perspectiva en nuestro corazón. Ayúdanos a comprender que es un proceso de santificación el mirar esto para la gloria tuya.
vivir para tu gloria. Que la forma en que nos relacionamos con los demás, Señor, pueda ser evidente esto, y la forma en que te servimos pueda ser evidente esto. Gracias, Dios. Te damos todo el honor y toda la gloria, Señor. Tuyos son, te pertenecen, y te la entregamos, Dios, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Creo que David tiene por ahí Amén. algunas cosas que comentar. ¿Sí, David? O Ale, no sé quién esté por ahí. Háblenle por teléfono porque fue de los caídos. Adelante, gracias, Gerardo. Va a hablar mi papá, gracias por todo. Adelante, gracias. Adelante, pa. Yo creo que está muteado. Está apagado tu micrófono, pa. Muchas gracias, no se oía, pero muchas gracias, Gerardo Díaz, pastor. Gracias en el sur. Queremos pues, también agradecerte este tiempo que has participado. Excelente conferencia. Todos estos conceptos bíblicos tan importantes que sean una práctica diaria en nuestras vidas, que hagamos de ellas pues una forma de vida, ya que la podamos practicar en todo momento y que podamos siempre enseñarla con nuestros hechos, con nuestros ejemplos. Muchas gracias a todos ustedes, estudiantes de LITI, por su participación. Ha sido un gusto ver a tantos. Hoy se juntaron 215, 217 alumnos. Y solamente queremos pues concluir con un recordatorio a todos los alumnos del sistema presencial, ¿verdad? Que van a estar las inscripciones para el Campus Toluca, para todos los que se quieren inscribir en el Campus Toluca, este 12 de febrero, las inscripciones de 9 a 10:30 de la mañana. Ahí les esperamos, vamos a estar con ustedes para poderles atender con mucho gusto. Y también a todos los alumnos en línea, ¿verdad? Que les recordamos que pasen asistencia, hermanos, en sus plataformas. No se olviden de estar pasando siempre que entren a su plataforma, ¿verdad? Que tomar nota de la asistencia para que puedan, los que están al frente, puedan ver que estuvieron ahí presentes. Y pues si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, ya saben que va a estar el chat de Classroom abierto para que todas las preguntas se puedan ahí contestarlas. Y no sé si el pastor Gerardo tenga unos 5 minutos más extras para contestar alguna pregunta urgente que tengan sobre el tema hablado, pues que pudiéramos tratarlo ahorita antes de despedirnos, Gerardo. Sí, claro, con gusto. Parece que Eulalio tiene por ahí levantado el dedo. A ver, adelante, Eulalio. Préndele tu micrófono nada más, Eulalio. Buenos días, Pastor Alejandro. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Eulalio, adelante, hermano. Muchas gracias, Pastor Gerardo. Al principio nos definió lo que es la gloria de Dios como la gloria Kabod, que el Antiguo Testamento lo menciona en muchas referencias. Inclusive en el Nuevo Testamento hace referencia a la gloria Kabod de Dios. En la segunda respuesta que nos empezaba a dar de la pregunta 2, ¿qué decía Dios con respecto a su gloria? Usted mencionó la gloria Shejinah de Dios. ¿Cómo define la gloria Shejinah de Dios? Pues es la manifestación como tal, la manifestación de su presencia, una manifestación visible con el objetivo de hacer ver al pueblo, ¿verdad? Que Él era real. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vemos. Vemos también en la transfiguración que descendió su presencia con una manifestación física. O sea, no la requería Dios, ¿no? Pero nosotros sí. O bueno, en su momento Israel